Y en materia de empleo, precisamente, traemos hoy la oferta formativa de desempleados, trabajadores desempleados para el año 18 en Extremadura. Y lo hacemos con una dotación presupuestaria de 11 millones de euros que va a permitir el desarrollo de 322 acciones formativas distintas de las que podrán beneficiarse un total de 4.800 alumnos y alumnas trabajadores desempleados. Los cursos se realizarán en centros y entidades que evidentemente estén acreditados oficialmente y algunas de estas formaciones conllevarán la obtención del certificado de profesionalidad. Todas estas actuaciones, es decir, las 322 acciones formativas distintas, no salen de la nada, sino que vienen de un trabajo previo y minucioso que se ha hecho por parte de la Dirección General de Formación para el Empleo, con distintas mesas territoriales, puesto que las oportunidades de búsqueda de empleo y de posibilidades de inserción en el mercado de trabajo no es lo mismo en las distintas comarcas extremeñas en función de la realidad y las circunstancias de la diversidad del territorio de nuestra región. Y, por supuesto, se ha hecho también con la participación del Observatorio de Empleo de nuestra comunidad autónoma. Como gran novedad en ese amplio abanico de más de 322 formaciones distintas, la novedad de este año en esos 11 millones de euros destinados a la formación de los desempleados y las desempleadas es la especialidad de gestión de economía verde y circular, que también formará parte de este abanico formativo destinado a los trabajadores y que quiere pues también desarrollar la estrategia de economía verde y circular en todas las acciones del Gobierno, también en aquellas que tienen que ver con los futuros nichos de empleo y oportunidades de reinsertar en el mercado de trabajo.